En una noche nevada de Navidad en Boston, una multimillonaria solitaria de 72 años estaba sentada sola en su silla de ruedas. Tenía delante una cena lujosa ya fría e intacta. Pero su soledad se rompió rápidamente cuando entraron un padre negro y su hija pequeña. La niña miró alrededor y de repente caminó directo hasta la mesa de la mujer y susurró: «Nadie debería estar solo en Navidad». Incluso le entregó una tarjeta navideña hecha a mano, llenando el corazón de la mujer con una calidez que no había sentido en años. Nadie sabía que lo que sucedería después de ese momento cambiaría para siempre la vida de los tres. Antes de volver atrás, dinos desde dónde nos estás viendo. Y suscríbete porque mañana tengo algo extra especial para ti. La nieve caía con fuerza sobre Boston aquella noche de Navidad. Dentro del restaurante Golden Oak, unas luces cálidas brillaban contra paneles de madera oscura. Las familias reían alrededor de mesas decoradas con velas y ramas de acebo. Los niños corrían entre las sillas y su emoción llenaba el aire de alegría. Catherine Morrison estaba sola en la mesa 12. Tenía 72 años. Llevaba el cabello blanco recogido en un moño pulcro. Vestía un traje negro caro que le quedaba algo holgado sobre su cuerpo delgado. Sus manos descansaban en el apoyabrazos de la silla de ruedas. Los dedos le temblaban ligeramente por el frío que parecía no abandonar nunca más sus huesos. Delante de ella había una cena de costilla de res sin tocar. La carne se había enfriado hacía 20 minutos. Miraba fijamente la silla vacía frente a ella. Hace 5 años su esposo Thomas habría estado sentado allí. Hace 5 años ella podía caminar. Hace 5 años todo era diferente. El accidente se repetía en su mente como una película que no podía dejar de ver la carretera helada. Thomas conduciendo el camión que apareció de la nada el instante del impacto, despertar en el hospital, sin poder sentir las piernas, la voz suave del médico diciéndole que Thomas no lo había logrado. 5 años de fisioterapia. 5 años aprendiendo a aceptar aquella silla de ruedas. 5 años sola en una casa que se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Una carcajada estalló en la mesa de al lado. Una madre estaba cortando pavo para sus 2 hijas pequeñas. El padre hacía muecas tontas. Las niñas reían. La madre se inclinó y apretó la mano de su esposo. El pecho de Catherine se tensó. Apartó la mirada. Su teléfono estaba sobre la mesa. No había mensajes ni llamadas. Su hijo James estaba en Francia con su nueva esposa y los hijos de ella. Esa mañana le había enviado un mensaje: «Feliz Navidad, mamá. Lo siento, no podemos ir este año. El próximo año seguro. Te quiero. El próximo año». Eso mismo había dicho también el año pasado. Tomó el tenedor, lo dejó, tomó el vaso de agua. La mano le tembló. Lo dejó con cuidado temiendo derramarlo, y que todos miraran a la patética anciana que ni siquiera podía sostener un vaso con firmeza. «Señora, ¿está todo bien con su comida?», apareció el mesero a su lado con el rostro joven y preocupado. «Está bien, gracias». Su voz salió áspera. No había hablado con nadie en todo el día. «¿Le traigo algo más? ¿Postre, café?» «No solo la cuenta, por favor». Él dudó. «Es Navidad. Seguro que no quiere probar nuestro pastel de chocolate. Es realmente bueno». Catherine alzó la vista. No debía tener más de 25 años. Seguramente tenía a toda su familia esperándolo en casa. Seguramente no podía esperar para terminar el turno y reunirse con ellos. Solo la cuenta repitió. Él asintió y se alejó. Catherine buscó su bolso. Sus dedos rozaron algo pequeño y duro. Lo sacó: el anillo de bodas de Thomas. Lo llevaba a todas partes. 43 años habían estado casados. 43 años había construido Morrison Industries desde cero. Trabajando jornadas de 16 horas, perdiéndose las obras escolares de James, los partidos de fútbol, la graduación, porque siempre había otro trato por cerrar, otro edificio, por adquirir otro millón por ganar. ¿Y para qué? Para estar sentada sola en un restaurante en Navidad, rodeada de familias a las que no pertenecía, comiendo una cena que no podía saborear, volviendo a un ático vacío donde nadie la esperaba.
Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas, ardientes y repentinas. Se llevó la servilleta a los ojos intentando esconder el rostro. Una anciana llorando en público. ¡Qué patético! Disculpe, señora. Catherine levantó la vista esperando al mesero con la cuenta. En lugar de eso, vio a una niña quizá de 6 años con el cabello rubio trenzado, un abrigo morado, gastado un poco pequeño para ella. Tenía las mejillas rosadas por el frío. Sus ojos azules eran grandes y serios. ¿Está bien?, preguntó la niña. Catherine se secó rápido las lágrimas. Estoy bien, cariño. Gracias. Está llorando, dijo la niña con total naturalidad sin juicio alguno. ¿Por qué está triste si es Navidad? Nadie debería estar triste en Navidad. Un hombre apareció detrás de la niña. Era alto de poco más de 30 años con jeans y una camisa de franela que había visto días mejores. Su cabello oscuro necesitaba un corte. Tenía barba de un día y unos ojos cansados que guardaban demasiada preocupación para alguien tan joven. Emma, cariño, tenemos que irnos, dijo él colocando la mano sobre el hombro de la niña. Disculpe la molestia, señora. Pero Emma no se movió. Seguía mirando a Catherine con esos ojos inquietantemente directos. Está sola, dijo Emma. Por eso está triste. Está sola. La garganta de Catherine se cerró. Aquella niña había visto en 3 segundos lo que ella llevaba 5 años intentando ocultar. Emma, por favor. La voz del hombre fue suave pero firme. Miró a Catherine con expresión de disculpa. Ya nos íbamos. Lo siento. No espere. Catherine se oyó decirlo antes, incluso de darse cuenta de que iba a hablar. Está bien. Ella tiene razón. Estoy sola. Emma metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo envuelto en papel de seda arrugado. Se lo tendió a Catherine. Hice esto para mi papá, pero creo que usted lo necesita más. Catherine lo tomó con manos temblorosas. Lo desenvolvió con cuidado. Dentro había una tarjeta de Navidad hecha a mano, cartulina doblada por la mitad. En la portada, Emma había dibujado con crayones a 3 personas tomadas de la mano, una figura alta, una pequeña y una figura desdibujada en el centro. Dentro, con letras torcidas, decía: La familia es amor. ¡Feliz Navidad! Catherine la miró fijamente. Las figuras de palitos se desdibujaron cuando sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Emma la hizo para mí esta mañana, dijo el hombre en voz baja. La persona del medio se supone que es su mamá. Falleció hace 2 años. Catherine alzó la vista hacia él. En su rostro había un dolor que coincidía con el suyo, ese tipo de dolor, que nunca se va del todo, solo aprende a vivir dentro de ti. Lo siento mucho, susurró ella. Gracias. Él se aclaró la garganta. Vamos, Emma. Dejemos que esta amable señora disfrute su cena. Pero no la está disfrutando, dijo Emma. No ha comido nada y es Navidad. Nadie debería comer solo en Navidad. La niña miró a su padre con una determinación tan pura que Catherine sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Un lugar que había estado congelado durante 5 años de pronto se sintió cálido. Tiene razón, dijo Catherine. Nadie debería comer solo en Navidad. Miró al hombre, su ropa gastada, sus ojos cansados. Miró a Emma en su abrigo pequeño y la forma en que la mano de él descansaba de manera protectora sobre el hombro de su hija. ¿Querrían acompañarme?, preguntó Catherine. Por favor. Tengo demasiada comida y me encantaría la compañía. El rostro del hombre pasó por varias expresiones al mismo tiempo: sorpresa, duda, orgullo luchando con algo más. No podríamos... empezó a decir. Por favor, repitió Catherine. Significaría muchísimo para mí. El rostro de Emma se iluminó como un árbol de Navidad. ¿Podemos, papi, por favor? El hombre miró a su hija, luego a Catherine. Ella pudo ver el instante exacto en que tomó la decisión. Está bien, dijo. Gracias. Es muy amable. Emma se subió de inmediato a la silla frente a Catherine. El hombre se sentó con más lentitud, viéndose incómodo con su franela gastada en medio de la elegante decoración del restaurante. Soy Catherine Morrison, dijo ella.
Daniel Parker, y esta es mi hija Emma. Es un placer conocerlos a ambos. Catherine hizo una seña al mesero. Podría traernos 2 menús más y quizá calentar esto, dijo señalando su cena intacta. Mientras el mesero se alejaba apresurado, Emma ya estaba sacando crayones del bolsillo. ¿Tiene papel?, le preguntó a Catherine. Emma, no puedes, empezó Daniel. Está bien, interrumpió Catherine sacando una libreta de su bolso. Aquí, cariño, puedes dibujar lo que quieras. Mientras Emma se inclinaba sobre el papel con la lengua fuera por la concentración, Catherine miró a Daniel. Gracias por esto, dijo en voz baja. Hablaba en serio. Nadie debería estar solo en Navidad. Daniel sostuvo su mirada. Usted tampoco debería estarlo. Y en ese momento algo pasó entre ellos. Un entendimiento. Ambos eran personas que habían perdido demasiado, que sabían lo que significaba seguir adelante cuando todo dentro de ti quería detenerse. Cuéntenme de ustedes, dijo Catherine. ¿Cómo terminaron aquí esta noche? Daniel miró a Emma y luego volvió a mirar a Catherine. En realidad entramos al restaurante equivocado. Estábamos buscando el Murphy's Diner de la calle de abajo. Le prometí a Emma una cena de Navidad fuera de casa, pero se detuvo visiblemente avergonzado. Este lugar está un poco fuera de nuestro presupuesto. Íbamos a volver a casa y comer macarrones con queso, añadió Emma con alegría sin levantar la vista de su dibujo. Pero papá dijo que primero camináramos para ver las luces de Navidad. Y ella me vio por la ventana, dijo Catherine. Emma fue, sonrió Daniel a su hija. Tiene un don para darse cuenta de cuando alguien necesita ayuda. El mesero regresó con los menús. Los ojos de Daniel se abrieron ligeramente al ver los precios. Catherine lo vio hacer cálculos rápidos en su cabeza. Pida lo que quiera, dijo Catherine. Por favor. Invito yo, insisto. Señora, no podemos. Sí pueden, y lo harán. Su voz tomó el tono que había usado durante años para dirigir una empresa multimillonaria. Considérelo un favor que me hace a mí. Estaba teniendo una Navidad miserable, hasta que ustedes dos se acercaron. Es la primera vez que sonrío en... no recuerdo cuánto tiempo. Daniel parecía querer discutir, pero Emma ya estaba señalando el menú. Papá, tienen deditos de pollo y papas fritas. Daniel suspiró, pero sus ojos se suavizaron al mirar a su hija. Está bien, deditos de pollo, entonces. ¿Y para usted?, preguntó Catherine. Una hamburguesa está bien. Gracias. Hecho el pedido mientras esperaban la comida, Catherine hizo más preguntas. No eran indiscretas, solo una curiosidad suave y sincera. Poco a poco, Daniel comenzó a hablar. Era carpintero, trabajaba por su cuenta. Hacía muebles a medida, trabajos de madera, reparaciones, cualquier encargo que pudiera conseguir. Su esposa Sara había muerto de cáncer de pulmón hacía 2 años. Ella era maestra. Se habían conocido en la universidad, se casaron jóvenes y tuvieron a Emma casi de inmediato. Las cuentas médicas eran... Se detuvo apretando la mandíbula. Eran muchas. Apenas habían empezado a pagarlas cuando Sara... No pudo terminar la frase. Emma levantó la vista de su dibujo y estiró la mano para acariciar la de su padre. Está bien, papi. Mamá está con Los Ángeles ahora. Ya no está enferma. Los ojos de Daniel brillaron. Asintió sin confiar en su voz. Catherine sintió que su propia garganta se cerraba. Entendía ese tipo de pérdida, la que te vacía por dentro. ¿Y usted?, preguntó Daniel al cabo de un momento, claramente queriendo cambiar de tema. ¿Tiene familia en Boston? Tengo un hijo, James. Ahora está en Francia con su familia. Debe ser duro estar lejos de él en Navidad. Catherine eligió las palabras con cuidado. No somos tan cercanos como deberíamos. Es culpa mía. Pasé su infancia construyendo mi empresa en lugar de estar presente para él. Cuando me di cuenta de lo que había perdido él, ya había seguido con su vida. Nunca es demasiado tarde, dijo Daniel. Tal vez. Catherine miró a Emma, que ahora dibujaba algo que parecía un árbol de Navidad. Usted lo está haciendo bien. Estar presente, eso es lo que importa. Lo intento. La voz de Daniel sonó áspera.
Algunos días son más difíciles que otros. La comida llegó. Emma atacó sus deditos de pollo con el entusiasmo que solo puede tener una niña de 6 años. Daniel comió su hamburguesa despacio como si quisiera que durara. Catherine los observó y sintió algo que no había sentido en años. No solo calidez, no solo menos soledad. Se sintió necesaria. Aquel hombre y aquella niña habían entrado en su vida por accidente. O quizá no fue un accidente. Tal vez fue algo más, algo en lo que había dejado de creer hacía años. Emma, dijo Catherine, ¿te gustaría ayudarme con algo? Emma levantó la vista con ketchup en la barbilla. ¿Qué no me estoy comiendo las verduras? Están riquísimas, pero son demasiadas para mí. ¿Me ayudarías a terminarlas, Emma? Arrugó la nariz. Son judías verdes. Son buenas para ti, dijo Daniel automáticamente. Te propongo un trato, dijo Catherine. Te comes 5 judías verdes. Y te cuento una historia de cuando yo era pequeña en Navidad. Los ojos de Emma se iluminaron. ¿De verdad? ¿De verdad? Está bien, Emma pinchó una judía verde con el tenedor como si fuera un enemigo peligroso. Se la comió, hizo una mueca, y luego miró a Catherine con expectativa. Hora de la historia. Y así Catherine le contó sobre crecer pobre en el sur de Boston, sobre su madre trabajando en 3 empleos, sobre la Navidad en que tenía 7 años, y pensó que no habría regalos, pero su madre había ahorrado en secreto todo el año para comprarle una sola muñeca. «Todavía tengo esa muñeca», dijo Catherine en voz baja. «Está en mi dormitorio. La he conservado durante 65 años. Porque te recuerda que tu mamá te amaba», dijo Emma. «Sí, exactamente eso». Emma comió otra judía verde sin que se lo pidieran. Hablaron durante toda la cena. Catherine se encontró compartiendo cosas que no había dicho en años sobre Thomas, sobre cómo construyó Morrison Industries, a partir de una sola propiedad de alquiler, hasta convertirla en un imperio sobre el accidente, la silla de ruedas, y la larga y dolorosa recuperación que nunca la devolvió del todo. Daniel también compartió el diagnóstico de Sarah, el año de tratamientos que no funcionaron la noche en que murió tomándole la mano, mientras Emma dormía en una silla junto a la cama del hospital. No sabía cómo iba a seguir adelante, dijo en voz baja. Pero luego Emma se despertó y me preguntó si podíamos desayunar panqueques, y me di cuenta de que la vida simplemente sigue. Incluso cuando crees que no puede, incluso cuando no quieres que siga, añadió Catherine. ¿Sí? Se quedaron en silencio un momento sin incomodidad. Solo 2 personas que se entendían. ¿Puedo decirle algo?, dijo Emma de pronto. Claro, cariño. Usted me recuerda a mi abuela. Murió antes de que yo naciera, pero papá me muestra fotos. Tiene los mismos ojos bondadosos. La vista de Catherine se nubló. Ella estiró la mano sobre la mesa y tomó la pequeña mano de Emma entre la suya arrugada. Es lo más bonito que alguien me ha dicho en muchísimo tiempo. Emma sonrió y sin previo aviso comenzó a cantar Noche de paz, noche de amor. Su voz era fina y un poco desafinada, pero fue el sonido más hermoso que Catherine había escuchado en 5 años. Daniel se unió con su voz más grave armonizando con la de su hija. Otros comensales empezaron a mirar. Algunos sonrieron. Unos cuantos sacaron sus teléfonos para grabar. Catherine simplemente cerró los ojos y escuchó. Cuando terminaron el restaurante estalló en aplausos. Emma irradiaba felicidad. Daniel parecía avergonzado pero orgulloso. Catherine abrió su bolso. Sacó una tarjeta y se la entregó a Daniel. «Quiero que venga a mi casa», dijo. «Mañana a tomar café. Hay algo que me gustaría hablar con usted». Daniel miró la tarjeta. Sus ojos se abrieron al leerla. Morrison Industries. «Usted es Catherine Morrison. ¿Lo soy? Señora, no puedo...» «Mañana a las 2. La dirección está en la tarjeta». Miró a Emma. «Tengo un piano». «¿Te gusta la música, Emma?» «Me encanta la música. Mamá me cantaba todas las noches. Entonces puedes tocar mi piano mientras tu papá y yo hablamos. Por favor, Daniel. Solo café y una conversación». Daniel miró a su hija, luego la tarjeta, luego a Catherine.
Está bien, dijo finalmente. Mañana a las 2. Catherine sonrió. Por primera vez en 5 años tenía algo que esperar con ilusión. Cuando se levantaron para irse, Emma rodeó el cuello de Catherine con sus brazos. «Feliz Navidad, abuela Katy», susurró. Catherine la abrazó con fuerza, respirando el aroma a champú de fresa y a inocencia infantil. «Feliz Navidad, cariño». Los vio marcharse Daniel tomando la mano de Emma, dando pequeños saltos a su lado. 2 personas que habían salvado la Navidad de una anciana solitaria que creía que ya no tenía nada por lo que vivir. Catherine bajó la mirada hacia la tarjeta que Emma le había dado. Las figuras de palitos tomadas de la mano. La familia es amor. Sí, pensó Catherine. Sí lo es. Esa noche, Catherine no durmió. Se sentó en su ático 20 pisos sobre Boston y miró las luces de la ciudad a través de la nieve que caía. Su mente no dejaba de dar vueltas. Daniel Parker, 35 años, viudo, padre soltero, carpintero. A las 6 de la mañana llamó a su asistente personal. «Margaret, necesito que investigues a alguien por mí. Un informe completo pero discreto. Muy discreto». Al mediodía tenía un expediente sobre su escritorio. Catherine lo abrió con manos temblorosas. Daniel Parker, nacido en Boston, criado en Dorchester. Su padre se fue cuando él tenía 5 años. Su madre lo crió a él y a su hermana sola trabajando como enfermera. Sin antecedentes penales. Puntaje crediticio 580. Deuda total $180,000. Catherine pasó las páginas. La mayor parte eran facturas médicas, tratamiento de Sarah, quimioterapia, radiación, medicamentos experimentales que habían pagado de su bolsillo cuando el seguro se agotó. Tras la muerte de Sarah, Daniel vendió la casa para saldar parte de la deuda. Él y Emma vivían en un apartamento de una sola habitación en Roxbury. Pagaba $900 de alquiler al mes y ganaba aproximadamente $2,800 mensuales con sus trabajos de carpintería. Después del alquiler, los pagos de deuda, la comida y la guardería de Emma le quedaban quizá $300. Pero eso no fue lo que heló la sangre de Catherine. Fue la sección de empleo. En los últimos 3 años, Daniel había solicitado trabajo en 23 empresas distintas de construcción y carpintería, grandes firmas, negocios establecidos, lugares que ofrecían salarios estables y beneficios. Había sido llamado a 12 entrevistas. Le habían hecho 3 ofertas. Cada una fue retirada en un plazo de 72 horas. Catherine leyó los correos. Todos decían lo mismo con palabras ligeramente distintas. Tras una nueva evaluación, hemos decidido seguir en otra dirección. Las limitaciones presupuestarias nos obligan a posponer este puesto. Hemos encontrado un candidato con un mejor encaje cultural. Encaje cultural. Esa expresión hizo que Catherine quisiera romper algo. Siguió leyendo. Daniel tenía referencias excelentes, un portafolio que mostraba una habilidad extraordinaria. Había realizado trabajos de restauración en casas históricas, construido muebles a medida dignos de galerías de arte. Una de sus piezas incluso había sido expuesta en una muestra local. Pero nada de eso importaba porque Daniel Parker no tenía un título universitario. Había aprendido el oficio con su tío trabajando en construcción desde los 16 años para ayudar a su madre a pagar las cuentas. No podía permitirse dejar de trabajar 4 años para ir a la universidad. Tenía que trabajar. Y de algún modo eso lo hacía no lo suficientemente profesional para esas empresas. Catherine miró una fotografía del expediente Daniel y Sarah el día de su boda. Se veían tan jóvenes, tan felices. No tenían idea de lo que se avecinaba. Pensó en Daniel empujando a Emma en un columpio, preparándole el desayuno, ayudándola con la tarea trabajando jornadas de 12 horas, y regresando a casa exhausto para arropar a su hija cargando el peso de $180,000 de deuda, acumulada intentando salvar la vida de su esposa, y siendo rechazado una y otra vez, escuchando que no era lo suficientemente bueno. Catherine cerró el expediente. Tomó el teléfono y llamó al jefe de la división de desarrollo de Morrison Industries. «George, voy a crear un nuevo departamento preservación histórica y restauración artesanal. Quiero integrar la artesanía en nuestros edificios.
Trabajo real, no la basura producida en masa que hemos estado usando. George sonó confundido. Catherine, eso va a ser caro. El consejo trabaja para mí. Reúnelos para una reunión el viernes. Voy a hacer algunos cambios. Colgó antes de que él pudiera responder. Luego se dirigió en su silla de ruedas al armario y sacó una caja que no había abierto en 5 años. Dentro estaban las cosas de Thomas, su reloj, sus gafas de lectura, un álbum de fotos. Lo abrió. Página tras página de recuerdos. Su boda James de bebé, vacaciones familiares que ella había acortado por viajes de trabajo, la sonrisa de Thomas volviéndose cada vez más tensa en cada fotografía con el paso de los años. Había una foto cerca del final. La graduación de secundaria de James. Catherine no estaba en ella. Había estado en Chicago cerrando un trato. Thomas y James estaban juntos, ninguno de los dos sonreía. Ese fue el principio del fin, el momento en que su familia dejó de esperarla. 2 años después de esa foto, Thomas había pedido el divorcio. Ella lo convenció de no hacerlo, prometió cambiar, trabajar menos, estar presente. En ese momento lo decía en serio. Pero 3 meses después, volvió a las jornadas de 18 horas. Volvió a elegir reuniones del consejo. En lugar de la cena, volvió a todo aquello que había prometido dejar. Luego vino el accidente. Thomas se fue para siempre. Y James apenas volvió a hablarle desde entonces. Les fallé, susurró Catherine a la fotografía. A los dos les fallé. Pero quizá no tenía que seguir fallando. Tal vez podía hacer algo bien por una vez. A las 2 en punto sonó el timbre. Catherine se acercó en su silla y abrió la puerta. Daniel estaba allí con jeans limpios y una camisa abotonada cuyo cuello estaba un poco desgastado. Emma llevaba un vestido amarillo y sostenía la mano de su padre. «Pasen, por favor», dijo Catherine. Entraron. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. «¡Guau!», susurró. «Es como un castillo». El ático ocupaba todo el último piso. Ventanales de suelo a techo daban a la ciudad. Arte original en las paredes. Un gran piano en una esquina. Todo era caro, todo era perfecto, todo estaba vacío. «Emma, ¿te gustaría probar el piano?», preguntó Catherine. Emma miró a Daniel. «Puedo, claro. Solo sé suave con las teclas». Emma corrió hacia el piano y comenzó a presionar teclas al azar, encantada con cada sonido. Catherine condujo a Daniel hasta la sala. «Café, sí, gracias». Margaret lo había preparado todo: café recién hecho, pasteles, todo dispuesto sobre la mesa de cristal. Se sentaron. Catherine en su silla de ruedas. Daniel en el borde del sofá, como si pudiera salir corriendo en cualquier momento. «Voy a ser directa», dijo Catherine. «Investigué tu historial». El rostro de Daniel se volvió cuidadosamente inexpresivo. «Entiendo. Vi tu trabajo, tu portafolio, tus referencias. Eres extraordinariamente talentoso». «Gracias. También vi que te rechazaron en 23 empleos». La mandíbula de Daniel se tensó. «Sí, es correcto. ¿Sabes por qué? Porque no tengo un título. Porque no encajo en su cultura. Porque tengo que pedir permiso cuando Emma se enferma. Porque no soy...». Se detuvo. «Porque el sistema está diseñado para dejar fuera a personas como tú», terminó Catherine. «Personas que aprendieron su oficio con experiencia y no en escuelas caras. Personas con responsabilidades familiares. Personas sin conexiones previas». Daniel no dijo nada. «Voy a crear una nueva división en Morrison Industries, preservación histórica y restauración artesanal. Necesito a alguien que la dirija. Alguien que entienda la artesanía. Alguien que respete la historia de los edificios y al mismo tiempo los haga funcionales para el uso moderno». Daniel ya negaba con la cabeza antes de que ella terminara. «Señora Morrison». «Catherine». «Catherine, de verdad lo agradezco, pero no puedo aceptar caridad. No es caridad. Es una oferta de trabajo. Ni siquiera sabe si puedo hacer trabajo corporativo. Soy carpintero. Trabajo con las manos. Nunca he dirigido un departamento ni manejado presupuestos. O has llevado tu propio negocio durante 3 años.
Manejas tus propias finanzas. Has terminado proyectos a tiempo y por debajo del presupuesto. Tienes habilidades que esos graduados de MBA nunca tendrán porque aprendiste haciendo no sentado en un aula. Catherine se inclinó hacia adelante. He visto tu trabajo, Daniel. Lo he estudiado de verdad. No eres solo habilidoso. Eres un artista. La restauración que hiciste en esa casa victoriana de Beacon Hill. Vi las fotos. No te limitaste a reparar la escalera. Investigaste las técnicas originales de carpintería. Encontraste madera de la misma época. Recreaste molduras que no habían existido en más de un siglo. La expresión de Daniel se suavizó un poco. Ese fue uno de mis proyectos favoritos. Y eso demuestra exactamente lo que busco, dijo Catherine. Alguien que se preocupe. Alguien que vea los edificios como algo más que simples estructuras. Alguien que entienda que el trabajo importa. Sigo sin tener un título universitario. Yo tampoco lo tenía cuando empecé, sonrió Catherine. Tomé clases nocturnas durante años mientras trabajaba a tiempo completo. Al final obtuve mi licenciatura a los 35. El título no me hizo buena en los negocios. El trabajo sí. Sacó una carpeta y se la entregó. Esta es mi oferta. Director de Preservación Histórica y Restauración Artesanal. Salario anual de $85,000. Seguro médico completo. Nada más de deudas médicas. Un fondo educativo para Emma. Tendrás un equipo a tu cargo, un presupuesto y recursos reales para hacer trabajo real. Daniel abrió la carpeta con manos temblorosas. Leyó en silencio. Esto es demasiado. Es justo. Mira el salario de mercado para puestos similares. Pero apenas me conoce. Conozco lo suficiente. La voz de Catherine fue firme. Sé que te acercaste a una desconocida en Navidad. Sé que estás criando solo a tu hija mientras cargas con una deuda que aplastaría a la mayoría. Sé que te han rechazado 23 veces y aún así seguiste intentándolo. Eso es carácter, Daniel. Y eso es lo que yo contrato. Y si hacemos un periodo de prueba, y si no soy bueno en esto, entonces lo resolveremos juntos. Pero no creo que fracases. Creo que eres exactamente lo que Morrison Industries necesita. Daniel guardó silencio durante mucho tiempo. Catherine pudo ver la batalla en su rostro: orgullo contra practicidad, miedo contra esperanza. ¿Por qué?, preguntó al fin. ¿Por qué estás haciendo esto en realidad? Catherine miró a Emma, que seguía tocando el piano feliz al otro lado de la habitación. Porque anoche tu hija me dijo que nadie debería estar solo en Navidad. Y tenía razón. Ella me vio. De verdad me vio. Y ustedes dos se quedaron. No tenían que hacerlo, pero lo hicieron. Clavó la mirada en Daniel. He pasado 5 años sola. 5 años deseando haber tomado decisiones distintas. Deseando haber puesto a las personas por encima del dinero. Deseando haber estado para mi hijo en lugar de perseguir siempre el siguiente negocio. Su voz se quebró. No puedo recuperar esos años. Pero quizá pueda hacer algo bien ahora. Quizá pueda darle a alguien una oportunidad justa cuando el mundo no deja de cerrarle puertas. Quizá pueda usar lo que construí para algo que de verdad importe. Extendió la mano y tomó la de él. Esto no es caridad, Daniel. Es mi intento de ser mejor, de hacer lo que Thomas habría querido, lo que mi hijo necesitaba que hiciera hace años. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. No sé qué decir. Di que sí, por favor. Emma apareció a su lado y tiró de la manga de Daniel. ¿Papá? ¿Por qué estás llorando, Daniel? Sentó a su hija en su regazo. Son lágrimas de felicidad, cariño. Emma miró a Catherine. Tú hiciste feliz a mi papá. Eso espero. Emma rodeó el cuello de Catherine con los brazos. Gracias por ser buena con nosotros. Catherine la sostuvo, respirando otra vez el olor a champú de fresa. Aquella niña que había entrado en su vida y lo había cambiado todo. No, cariño. Gracias a ti. Daniel se secó los ojos. Miró de nuevo la carpeta y luego a Catherine. De acuerdo, dijo. Sí, acepto. Pero tengo una condición. ¿Cuál quiero ganármelo? ¿De verdad? Si me equivoco, si no puedo hacer el trabajo, tienes que decírmelo. No me mantengas por lástima. Trato hecho.
Pero no te equivocarás. Como lo sabes, Catherine sonrió. Porque te importa, y eso ya es la mitad de la batalla. Hablaron durante otra hora sobre el puesto, sobre la educación de Emma, sobre los edificios históricos que poseía Morrison Industries y que necesitaban restauración. Cuando por fin se levantaron para irse, Daniel dudó. Catherine, todavía no entiendo del todo por qué haces esto. La verdadera razón, Catherine lo miró largo rato. Porque 72 años son demasiado tiempo para darse cuenta de que el dinero no puede comprar el tiempo perdido. De que el éxito no significa nada si no tienes con quién compartirlo. De que pasé toda mi vida construyendo un imperio y olvidé construir una familia. Hizo un gesto alrededor del ático vacío. Todo esto no significa nada. Pero anoche, sentada con ustedes dos, hablando, riendo, sintiéndome conectada otra vez con algo. Eso lo fue todo. Daniel asintió lentamente. Lo entiendo. De verdad, sí. Después de que Sara murió me di cuenta de lo mismo. Nada de lo que teníamos importaba. Lo único que importaba era el tiempo que pasamos juntos, y daría todo lo que tengo por una hora más con ella. Se quedaron en silencio dos personas que habían aprendido la misma dura lección a través de pérdidas distintas. «Empiezas el lunes», dijo Catherine. «Ven a la oficina. Te presentaré al equipo». El lunes Daniel sonrió. «Allí estaré». Cuando se fueron, Catherine los observó desde la ventana. Vio a Daniel arrodillarse a la altura de Emma en la acera. Lo vio abrazarla con fuerza. Vio a Emma saltar de emoción. Catherine apoyó la mano en el vidrio frío. «Mira esto, Thomas», susurró. «Esta vez lo haré bien». Lunes por la mañana, 8:45 a.m., sede de Morrison Industries. Daniel estaba de pie frente al edificio de cristal, intentando calmar el corazón que le latía a toda velocidad. Llevaba su único traje, el mismo que había usado en el funeral de Sara. Apenas le quedaba bien. Esa mañana, Emma le había dado un beso de despedida. «Te irá genial, papá. La abuela Kathy te eligió porque eres el mejor». Esperaba que tuviera razón. Dentro el vestíbulo era todo mármol y cromo. Personas con trajes caros pasaban con maletines y expresiones importantes. Nadie lo miró. Tomó el ascensor hasta el piso 15. Oficinas ejecutivas. Catherine lo esperaba cuando se abrieron las puertas. Hoy no estaba en su silla de ruedas. Estaba de pie apoyada en un bastón, aunque se notaba el esfuerzo. «Daniel, buenos días». «Catherine, estás de pie. Algunos días son mejores que otros». «Hoy es un buen día», sonrió. «Ven, déjame presentarte al equipo». Lo condujo por un pasillo. El bastón golpeaba el suelo a cada paso. Se detuvieron frente a una sala de conferencias. Dentro 6 personas estaban sentadas alrededor de una mesa larga. Todos alzaron la vista cuando entraron Catherine y Daniel. «Todos, este es Daniel Parker. Estará al frente de nuestra nueva división de preservación histórica y restauración artesanal». Silencio. Un hombre al fondo de la mesa habló primero. 50 y tantos años, cabello gris, traje caro. Todo en él gritaba dinero antiguo. Richard Chen, director financiero. No se levantó, no ofreció la mano. Cuando dices al frente de la división, Catherine, ¿a qué te refieres exactamente a lo que acabo de decir? Daniel será el director. Tendrá plena autoridad sobre los proyectos de restauración, la asignación de presupuestos y la formación del equipo. Formación del equipo. La sonrisa de Richard no llegó a sus ojos. ¿Y qué calificaciones tiene el señor Parker para este puesto? 15 años de experiencia práctica en carpintería y restauración. Pero sin título universitario, sin experiencia corporativa, sin formación en gestión. La voz de Catherine se volvió fría. Tiene experiencia del mundo real, Richard, de la que no se aprende en un aula. Experiencia del mundo real, Richard. Miró a Daniel por primera vez. Dígame, señor Parker, ¿ha manejado alguna vez un presupuesto de varios millones de dólares? La boca de Daniel se secó. No, señor. ¿Ha supervisado a un equipo de más de 3 personas? No. ¿Ha trabajado con arquitectos, ingenieros, comisiones de planificación urbana?
He trabajado con contratistas. Eso no fue lo que pregunté. Catherine dio un paso al frente. Richard, basta. Basta, Catherine. Con todo respeto, nos estás pidiendo que confiemos un presupuesto de 6 cifras a alguien sin experiencia relevante, a alguien de quien no sabemos nada. Yo sí sé de él. Y eso es suficiente. ¿De verdad? ¿O estás tomando decisiones emocionales porque estás...? Se detuvo. Porque estoy que los nudillos de Catherine estaban blancos sobre el bastón. Dilo. Richard se puso de pie. Porque estás sola. Porque un hombre y su hija te cantaron una canción en Navidad, y ahora intentas adoptarlos. La sala quedó en silencio. Daniel sintió que la cara le ardía. Quiso defenderse, explicar que podía hacer ese trabajo, pero la garganta se le cerró. Una mujer habló desde el otro extremo de la mesa. 40 y tantos, traje impecable, mirada afilada. Margaret Sullivan, directora de desarrollo. Miró a Daniel. ¿Sabe siquiera en qué consiste este puesto? Catherine ya lo explicó. Permíteme ser más específica, continuó Margaret. Gestionarás proyectos por millones de dólares. Un solo error puede costarle a la empresa. Puede costar empleos. ¿Puedes manejar esa presión y yo? Creo que sí. ¿Crees? Richard soltó una risa breve. Muy tranquilizador. Basta la voz de Catherine cortó el aire como un látigo. Todos ustedes, esta reunión ha terminado. Catherine, empezó Margaret. Ahora. Salieron uno a uno despacio. Richard se detuvo en la puerta. Estás cometiendo un error. El consejo no aprobará esto. El consejo trabaja para mí. ¿Por cuánto tiempo la voz de Richard fue baja? No estás bien, Catherine. Todos pueden verlo. Quizás sea momento de dejar que otra persona tome estas decisiones. Se fue antes de que ella pudiera responder. Catherine se quedó allí respirando con dificultad. La mano le temblaba sobre el bastón. Catherine, dijo Daniel en voz baja. Tal vez tenga razón. Tal vez yo no. No, ella se volvió hacia él. No te atrevas a dejar que te hagan dudar de ti mismo. Pero tienen un punto. No tengo experiencia con... Tienen miedo. Catherine se dejó caer con peso en una silla. Richard quiere sacarme. Lleva tiempo esperando que muestre debilidad. Y Margaret es brillante, pero solo respeta credenciales, no capacidad. Guardó silencio un instante. Tal vez debería retirarme. No quiero causar problemas. No, Catherine lo miró con fiereza. Eres exactamente lo que esta empresa necesita. Alguien que se preocupe por el trabajo y no por la política. Alguien que vea a las personas y no solo los márgenes de ganancia. Extendió la mano y tomó la de él. Creo en ti, Daniel. ¿Puedes creer tú en ti mismo, Daniel? Pensó en Emma, en las facturas médicas que por fin podrían pagarse, en darle a su hija una vida estable, en demostrar que era más que un simple carpintero sin título. Sí, dijo. Puedo intentarlo. Entonces eso es suficiente. Les demostraremos que están equivocados juntos. La puerta se abrió. Una mujer joven asomó la cabeza. 20 y tantos años, sonrisa nerviosa. Señor Parker, soy Jennifer. Seré su asistente. Catherine me pidió que lo acompañara a su oficina. Daniel la siguió por el pasillo. Jennifer lo miraba de reojo de vez en cuando. Solo quería decirle algo, susurró. Me parece genial lo que está haciendo. Mi papá es plomero. Nunca fue a la universidad, pero es la persona más inteligente que conozco. Gracias. Algunos aquí no lo entienden. Creen que si no fuiste a las escuelas correctas no puedes ser inteligente, pero yo no creo que sea así. Se detuvo frente a una puerta. Esta es su oficina. Daniel entró. Oficina en la esquina, grandes ventanales, un escritorio 2 veces más grande que la mesa de la cocina de su apartamento. Estaré justo afuera si necesita algo, dijo Jennifer. Cuando se fue, Daniel se quedó de pie en medio de la oficina vacía y sintió como el pánico le subía al pecho. ¿Qué hacía él allí? Era carpintero. Arreglaba gabinetes rotos y construía estanterías. No pertenecía a una oficina en la esquina con vista a la ciudad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Emma. Te quiero, papá. Eres el mejor.
La abuela Katy dijo, ella cree en ti y yo también. Daniel sonrió. Respondió, yo también te quiero, cariño. Nos vemos esta noche. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Por Emma, por Catherine, por todos los que alguna vez les dijeron que no eran lo suficientemente buenos. Se sentó en el escritorio y abrió el expediente que Catherine le había dejado. Primer proyecto: restauración del edificio Morrison. La sede original de 1892, vacía desde hacía 10 años. Daños estructurales, importancia histórica, presupuesto 4 millones de dólares. Daniel sacó su cuaderno y empezó a tomar notas. Les demostraría que estaban equivocados. A todos. 3 días después, Daniel presentó su primera propuesta al consejo. Había trabajado jornadas de 16 horas, investigado todo sobre el edificio Morrison, hablado con historiadores, estudiado planos antiguos y creado un plan de restauración que honraba la historia del edificio y al mismo tiempo lo hacía accesible y funcional para el uso moderno. Ahora estaba de pie al frente de la sala de juntas con su portátil y un montón de documentos frente a 12 personas que no querían que estuviera allí. Catherine estaba sentada en la cabecera de la mesa con su silla de ruedas colocada de manera visible para todos. Señor Parker, dijo, Richard, proceda. Las manos de Daniel estaban sudando. Se las secó en el pantalón y comenzó. El edificio Morrison fue construido en 1892 utilizando ladrillo tradicional y estructura de madera. Es uno de los pocos ejemplos que quedan de la arquitectura románica richardsoniana en Boston. La voz le tembló. Se aclaró la garganta y continuó. El edificio ha estado vacío durante 10 años porque las propuestas anteriores se centraban en vaciar completamente el interior y empezar de cero, pero eso borra la historia. Eso no es restauración, es destrucción. Mostró la primera diapositiva. Propongo preservar la estructura original e integrar sistemas modernos. Así es como lo haremos. Señor Parker, interrumpió Richard. ¿Cuál es su cronograma a 8 meses? 8 meses, Richard se rió. La última estimación fue de 18. La última estimación implicaba demolición total y reconstrucción. Esto es restauración. Es un proceso diferente. Y el presupuesto 4 millones. El mismo que fue aprobado. ¿Y cómo puede saber eso? ¿Ha trabajado antes en proyectos de este tamaño? Daniel sintió que el calor le subía al rostro. No, pero he consultado con ingenieros y contratistas que sí lo han hecho. Estas cifras son realistas. Margaret intervino. ¿Y los permisos? La preservación histórica requiere aprobación de varias comisiones. ¿Ha considerado esos retrasos? Sí. Ya inicié el proceso de solicitud incluso sin la aprobación del Consejo. Las cejas de ella se arquearon. Eso es presuntuoso. Intentaba ahorrar tiempo. ¿O no entiende los protocolos corporativos? El bastón de Catherine golpeó el suelo. Déjenlo terminar. Daniel continuó, pero podía sentir la resistencia en la sala. No estaban escuchando sus ideas. Buscaban razones para decir que no. Cuando terminó, hubo silencio. Entonces habló Richard. Esto es trabajo de aficionado. Sin ánimo de ofender, señor Parker, pero está fuera de su profundidad. No estoy de acuerdo, dijo Catherine con firmeza. Por supuesto que no, pero el resto de nosotros vemos la realidad. Richard miró alrededor de la mesa. Propongo que dejemos este proyecto en pausa hasta que el señor Parker reciba más formación, quizá, trabajando bajo la supervisión de Margaret durante 6 meses. No, la voz de Catherine fue de acero. Daniel está calificado. Este plan es sólido, lo apruebo. No puede simplemente... Sí puedo. Esta es mi empresa. No por mucho tiempo si sigue tomando decisiones imprudentes. La sala quedó en un silencio absoluto. Richard se dio cuenta de lo que había dicho. Catherine, no quise decir... Sí lo dijiste. Catherine se puso de pie aferrándose al bastón. Estás desafiando mi autoridad otra vez. Así que voy a ser clara. Daniel Parker tiene toda mi confianza. Este proyecto seguirá adelante tal como él lo propuso. Quien tenga un problema con eso puede presentar su renuncia.
Miró alrededor de la mesa. Nadie se movió? Bien. Reunión terminada. La gente salió. Richard se quedó un momento con el rostro sombrío. Estás cometiendo un error, le dijo a Catherine. Entonces es mi error para cometerlo. Cuando todos se fueron, Daniel se dejó caer en una silla. Lo siento, dijo. Hice que todo fuera peor. No respondió Catherine. Lo hiciste bien. Ellos son el problema, no tú. Todos creen que no puedo hacer esto. Están equivocados. Daniel la miró. ¿Y si no lo están? ¿Y si fracaso? Catherine se acercó en su silla. Entonces fracasas y lo intentas otra vez. Así funciona esto. Nadie empieza siendo perfecto, Daniel. Yo no lo fui. Thomas tampoco. James desde luego tampoco. Sonrió con tristeza. La diferencia es que yo tuve personas que creyeron en mí, que me dieron oportunidades. Tú no las habías tenido hasta ahora. ¿Por qué crees tanto en mí? Porque me veo reflejada en ti. Hace 30 años yo estaba exactamente donde tú estás ahora. Sin credenciales, solo talento y determinación, y gente diciéndome que no podía hacerlo. Extendió la mano y apretó la suya. Les demostré que estaban equivocados. Tú también lo harás. Esa noche, Daniel volvió a su pequeño apartamento. Emma estaba en la mesa de la cocina haciendo la tarea con la señora Rodríguez, la vecina, cuidándola. Papá Emma se levantó de un salto y lo abrazó. ¿Cómo te fue en el trabajo? Fue desafiante. ¿Construiste algo? Todavía no. ¿Sigues planeando? Emma frunció el ceño. ¿Por qué te ves triste? No estoy triste, solo cansado. Estás triste, lo sé. Lo llevó hasta el sofá. Dime qué pasa. Daniel se sentó. La señora Rodríguez recogió sus cosas en silencio y se fue dejándolos a solas. Algunas personas en el trabajo no creen que pueda hacer mi trabajo, admitió Daniel. ¿Por qué no? Porque no fui a la universidad. Porque soy diferente a ellos. Emma se quedó pensativa un momento. Luego dijo, eso es tonto. A pesar de todo, Daniel sonrió. Sí lo es. La abuela Katy te eligió. Ella es muy inteligente. Entonces, ellos están equivocados. Eso espero, cariño. Emma se subió a su regazo. Mamá solía decir algo. ¿Te acuerdas qué decía? Decía, no dejes que el miedo de otras personas te haga pequeño. ¿Recuerdas? Lo decía todo el tiempo. La garganta de Daniel se cerró. Sara solía decir eso cuando trataba con padres difíciles en la escuela, niños que necesitaban ayuda, pero cuyos padres eran demasiado orgullosos para aceptarla. Sí lo decía. Entonces no seas pequeño, papá. Sé grande. Muéstrales que eres bueno en tu trabajo. Daniel abrazó fuerte a su hija. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Nací sabia. Tú me lo dijiste. Supongo que sí. Se quedaron sentados juntos en el sofá, los dos contra el mundo, tal como había sido durante 2 años. El teléfono de Daniel vibró. Un mensaje de Catherine. No les hagas caso. Vas a cambiarlo todo. Confía en mí. Él respondió. Gracias por todo. La respuesta llegó de inmediato. Agradécete a ti mismo. Tú eres quien está haciendo el trabajo. Durante los 4 meses siguientes, Daniel se entregó por completo a la restauración del edificio Morrison. Contrató contratistas, gestionó cronogramas, lidió con permisos e inspecciones, y con 1000 problemas inesperados. También inició algo nuevo, creó un programa de aprendizaje. Se acercó a centros comunitarios en barrios de bajos ingresos. Encontró jóvenes que querían aprender oficios pero no podían costear una educación formal. Los llevó a la obra del edificio Morrison, les enseñó carpintería y técnicas de restauración de mampostería, les pagó salarios justos y les dio experiencia real. Uno de sus aprendices era un joven de 19 años llamado Marcus. Había dejado la escuela secundaria cuando su madre enfermó y desde entonces trabajaba en empleos de comida rápida. ¿Por qué haces esto?, le preguntó Marcus un día mientras Daniel le enseñaba a restaurar molduras originales de yeso. ¿Hacer qué? Enseñarnos. Pagarnos. Darnos una oportunidad. Daniel hizo una pausa. Porque alguien me dio una oportunidad cuando no la merecía.
cuando todos los demás dijeron que no, y eso cambió mi vida. La señora Morrison. Sí. Ella vio algo en mí que nadie más vio. Ahora quiero hacer lo mismo. Marcus asintió lentamente. Mi mamá siempre dice que hay dos tipos de personas: las que reciben ayuda y se olvidan, y las que reciben ayuda y lo recuerdan. Tú eres del segundo tipo. Eso intento ser. El trabajo avanzó más rápido de lo que nadie esperaba. La experiencia práctica de Daniel le permitía resolver problemas que los ingenieros no podían. Cuando surgían fallas estructurales, no necesitaba llamar a consultores. Él sabía cómo funcionaban esos edificios antiguos. Para el cuarto mes iban adelantados en el cronograma y por debajo del presupuesto. Una tarde Margaret fue al sitio. Caminó por la obra con su traje de diseñador y un casco, los labios apretados en una línea fina. Debo admitirlo, dijo. No pensé que lograrías sacarlo adelante. Miró a su alrededor. Y ahora lo estás haciendo mejor de lo que esperaba. El programa de aprendizaje es interesante. Poco convencional, pero está funcionando. Sí lo está. Ella extendió la mano. Te debo una disculpa. Te juzgué antes de saber de lo que eras capaz. Daniel estrechó su mano. Gracias. Significa mucho. No dejes que se te suba a la cabeza, añadió. Aún te quedan 4 meses para terminar. Mucho tiempo para meter la pata. Pero sonrió al decirlo. No todos cambiaron de opinión. Richard siguió siendo hostil. Cuestionaba cada decisión, exigía informes adicionales y buscaba cualquier excusa para demostrar que Daniel no podía con el puesto. Un día Richard apareció en la obra sin avisar. Señor Parker, acompáñeme. Entraron al edificio. El interior empezaba a tomar forma: muros de ladrillo original, a la vista vigas de madera, restauradas, sistemas modernos, integrados con cuidado para preservar el carácter histórico. Has hecho un buen trabajo, dijo Richard. Mejor de lo que esperaba, gracias. Pero hay un problema. El estómago de Daniel se encogió. ¿Qué problema, Catherine? Está empeorando. Empeorando como su salud. Se desplomó la semana pasada. Pasó 2 noches en el hospital. No quería que nadie lo supiera. Richard lo miró fijamente. Se está exigiendo demasiado, tratando de demostrar que aún puede dirigir esta empresa. Puede hacerlo, tiene 72 años. Sufrió un accidente grave. Necesita descansar, no pelear batallas por decisiones de contratación. ¿Esto es por Catherine o porque usted quiere el control? La expresión de Richard se endureció. Cuidado, señor Parker. Usted está aquí por ella. Cuando ella no esté, no tendrá ninguna protección. ¿Eso es una amenaza? Es la realidad. Catherine está usando sus últimas energías para defenderlo. Cada día que pelea con el consejo, por supuesto, es un día en que no se cuida. Se acercó un paso más. Si de verdad le importa, renuncie. Déjela descansar. Permítale concentrarse en su salud en lugar de esta cruzada para demostrar algo. Daniel se sintió enfermo. Váyase. Piénselo. ¿Su salud o su carrera? Usted decide. Richard se fue. Daniel se quedó solo en el edificio que estaba devolviendo a la vida, y sintió que todo se desmoronaba. Daniel condujo directamente al ático de Catherine. Ella abrió la puerta con aspecto exhausto. Estaba pálida. El bastón le temblaba en la mano. Daniel, ¿qué pasa? ¿Por qué no me dijiste que estuviste en el hospital? La expresión de Catherine se estremeció. Richard te lo dijo. Dijo que te desplomaste, que te estás exigiendo demasiado defendiéndome. Entra. Se sentaron en la sala, el mismo lugar donde ella le había ofrecido el trabajo 6 meses atrás. Todo había cambiado desde entonces. Es verdad, dijo Catherine. Me desplomé. Presión baja, agotamiento. El médico dijo, necesita reducir el estrés. Entonces déjame renunciar. No. Catherine, escúchame. No, tú escúchame. Su voz fue firme pese a la debilidad. Richard te está manipulando. Te quiere fuera para poder tomar el control de la empresa. Tu renuncia no me ayudaría. Me mataría. ¿Cómo puedes decir eso?
Porque por primera vez en 5 años tengo una razón para levantarme cada mañana. Los ojos de Catherine ardían. Tú y Emma me dieron eso. Este proyecto me dio eso. Verte demostrarles a todos que estaban equivocados me dio eso. Se inclinó hacia adelante. Si paso mis últimos días descansando en una cama sin hacer nada, sin luchar por nada, moriré igual. Al menos así muero luchando por algo que importa. No hables así. Porque no, es verdad. Tengo 72 años. Tuve un accidente enorme. Estoy viviendo tiempo prestado. Sonrío con tristeza. Pero es buen tiempo, Daniel. Mejor que los 5 años antes de que entraras en mi vida. No puedo ser la razón. Tú no eres la razón, tú eres la solución. Richard es la razón. La resistencia del consejo es la razón. Las personas que no pueden aceptar el cambio son la razón. Tomó su mano. No dejes que ganen, por favor. Daniel se quedó en silencio, dividido entre proteger a Catherine y protegerse a sí mismo. «¿Y si no valgo la pena?», dijo por fin. «¿Y si estás sacrificando tu salud por alguien que va a fracasar de todos modos? No fracasarás». ¿No lo sabes? «Sí lo sé», respondió ella, «porque te he observado durante 6 meses. He visto cómo trabajas jornadas de 16 horas. Te he visto guiar a esos aprendices con más paciencia de la que muchos en mi equipo muestran con sus propios subordinados. Te he visto resolver problemas que ingenieros con doctorados no pudieron descifrar». Ella apretó su mano. «No vas a fracasar, Daniel. Vas a tener éxito y vas a cambiar esta industria. Vas a demostrarle a todos que el talento nace del trabajo duro y de la pasión, no de títulos caros». Hizo una pausa larga. «¿Y si muero haciendo esto?». Catherine guardó silencio un momento. «Entonces moriré feliz, luchando por algo real con personas que me importan. Eso es más de lo que he tenido en muchísimo tiempo». El teléfono de Daniel sonó. La guardería de Emma. «Señor Parker, Emma tiene fiebre. ¿Puede venir a buscarla? Iré de inmediato». Daniel se puso de pie. «Tengo que irme». «Por supuesto». «Emma está bien, solo fiebre. Estará bien». Catherine también se levantó apoyándose en su bastón. «Daniel, piensa en lo que te dije. Por favor, no renuncies. No dejes que Richard gane. Lo pensaré». Daniel recogió a Emma y la llevó a casa. Estaba ardiendo de fiebre. 39 grados. Le dio el medicamento, la acostó y se sentó a su lado sosteniendo un paño frío sobre su frente. «Papá», murmuró ella, «cuéntame de mamá. ¿Qué quieres saber, cariño? Era valiente, la persona más valiente que he conocido. Incluso cuando estaba enferma». La garganta de Daniel se cerró, sobre todo al recordarla enferma. Los ojos febriles de Emma lo miraron. «La abuela Katy también está enferma. Ella es valiente, sí. Muy valiente. Entonces, tú también tienes que ser valiente. Como ellas. Lo intento, amor. Inténtalo más». Los ojos de Emma se cerraron lentamente. «Mamá querría que fueras valiente». Daniel se quedó allí toda la noche observando dormir a su hija, pensando en el coraje, en el sacrificio, y en lo que significaba luchar por algo más grande que uno mismo. Por la mañana la fiebre de Emma había cedido. Se despertó pidiendo panqueques. Daniel preparó el desayuno, la alistó para la escuela y tomó una decisión. Llamó a Catherine. «No voy a renunciar», escuchó su suspiro de alivio. «Gracias. Pero tienes que prometerme algo». «¿Qué cosa tienes que cuidarte, de verdad?» «Citas médicas. Descansar cuando lo necesites. Nada de desmayarte otra vez. Trato hecho. Y Catherine, voy a terminar este edificio. Voy a hacerlo perfecto para ti». «Para nosotros», corrigió ella. «Somos un equipo, sí lo somos». 2 meses después, el edificio Morrison estaba terminado. La transformación fue impresionante. Muros originales de ladrillo restaurados, pisos de madera renovados a su esplendor de 1892. Sistemas modernos ocultos tras renovaciones cuidadosas. Y lo más importante, rampas completamente accesibles que parecían haber estado allí desde siempre. Ascensores camuflados como conductos de servicio, puertas amplias,
baños accesibles, historia e inclusión trabajando juntas. La gran reapertura se programó para el 23 de noviembre, el día antes de Acción de Gracias. Catherine insistió en estar presente. Había entrado y salido del hospital 2 veces más, pero nada podía impedirle asistir. Daniel llegó temprano esa mañana. El edificio brillaba bajo el sol otoñal. Se esperaban 500 personas, funcionarios de la ciudad, miembros de la Sociedad Histórica Prensa. Jennifer lo encontró en el gran salón. «Señor Parker, hay alguien que quiere verlo». Un hombre dio un paso al frente. Finales de los 40, traje caro. Los mismos ojos de Catherine. «Debes de ser Daniel. Soy James Morrison, el hijo de Catherine». Se estrecharon la mano. James miró el edificio con una expresión difícil de leer. «Es hermoso», dijo al fin. «Mi madre me habló de él, pero no le creí. Ella hizo la mayor parte del trabajo», dijo Daniel. «Yo solo ejecuté su visión. Eso no es lo que ella dice. Dice que tú le salvaste la vida». Daniel no supo qué responder. «Vine a pedir disculpas», continuó James. «No he estado para mi madre durante años, y tú sí. Tú y tu hija. Le diste algo que yo no pude». Hizo una pausa intentando recomponerse. «Déjame terminar». Su voz se quebró. «Fui egoísta. La culpé por no estar cuando yo era niño, y la castigué manteniéndome lejos. Incluso después de que papá murió, incluso después de su accidente, me convencí de que no me necesitaba». Se secó los ojos. «Pero sí me necesitaba. Y no estuve». «Tú sí, James. Gracias por venir», dijo Daniel, por darle una razón para seguir luchando, por recordarle que la gente puede ser buena. Antes de que Daniel pudiera responder, Catherine llegó. No estaba en su silla de ruedas. Caminaba con su bastón despacio, pero firme. Llevaba un vestido azul, y se veía más viva de lo que Daniel la había visto jamás. Y a su lado, sosteniéndola del brazo, estaba Emma. Papá Emma corrió hacia él. «Mira». La abuela Kathy caminó desde el coche. Catherine le sonrió. «Quería entrar a este edificio con mis propios pies». James dio un paso adelante. «Hola, mamá». Catherine se quedó inmóvil. «James, ¿qué haces aquí? Vaina a ver tu edificio y a pedirte perdón». Madre e hijo se miraron frente a frente. Años de dolor y distancia entre ellos. Entonces Catherine abrió los brazos. «Ven aquí». James cruzó el espacio en 3 pasos y abrazó a su madre. Ambos lloraban. Daniel se apartó para darles privacidad. Emma deslizó su mano en la de él. «¿Ves?», susurró. «Te dije que todo estaría bien». «Tenías razón, cariño». La ceremonia comenzó al mediodía. 500 personas llenaron el edificio restaurado. Habló el alcalde. Habló el presidente de la Sociedad Histórica. Luego Catherine se puso de pie en el atril. Daniel intentó ayudarla, pero ella lo apartó con un gesto. Se apoyó en su bastón y se levantó sola. Hace 30 años comenzó a construir Morrison Industries desde la nada. ¿Una propiedad? Un sueño, una mujer a la que decían que no podía hacerlo por ser demasiado joven, demasiado mujer, demasiado inexperta. Su voz se fortaleció. Les demostré que estaban equivocados. Y en el proceso gané mucho dinero. Construí muchos edificios. Me gané mucho respeto. Hizo una pausa. Pero perdí lo que importaba. Perdí tiempo con mi hijo. Perdí a mi esposo en un accidente que quizá habría podido evitar si hubiera estado allí. Me perdí a mí misma. Catherine miró a Daniel. Y luego, la Navidad pasada, estaba sentada sola en un restaurante compadeciéndome. Y una niña pequeña me dijo que nadie debería estar solo en Navidad. Y tenía razón. Emma sonrió radiante desde la primera fila. Esa niña y su padre me recordaron lo que importa a las personas, la bondad, la conexión, usar lo que tienes para levantar a otros en lugar de construir muros a tu alrededor. Señaló el edificio. Esto no es solo una restauración, es una promesa de que Morrison Industries será diferente a partir de ahora, que creará oportunidades para personas talentosas sin importar sus credenciales, que preservará la historia mientras construye un futuro que incluya a todos. Catherine miró directamente a Daniel.
Hace 6 meses contraté a un hombre que todos decían que estaba loca por contratar. Un carpintero sin título, un padre soltero con deudas médicas, alguien a quien el sistema había rechazado 23 veces. Sonrió. Él demostró que todos estaban equivocados. Terminó este proyecto antes de tiempo y por debajo del presupuesto. Formó a una docena de aprendices que hoy tienen carreras reales. Me recordó por qué empecé esta empresa en primer lugar. La multitud aplaudió. Catherine pidió silencio con la mano. Pero más que eso, Daniel Parker me dio una familia cuando pensé que la había perdido para siempre. Él y Emma me mostraron lo que realmente importa. No los edificios, no, el dinero, no el éxito. Su voz se quebró. El amor, la conexión, estar ahí para las personas. Eso es lo que importa. Eso es lo que perdura. Se volvió hacia el público. Así que sí, hoy celebramos este edificio, pero más importante aún, celebramos las segundas oportunidades y a las personas lo suficientemente valientes como para darlas. El aplauso fue ensordecedor. Daniel estaba de pie junto a Emma con lágrimas corriéndole por el rostro. Catherine bajó del atril. James la ayudó. Ella caminó directamente hacia Daniel. Gracias, dijo. Por todo. Gracias por creer en mí. Emma abrazó la cintura de Catherine. Abuela Cady, ¿podemos ir a tu casa mañana para Acción de Gracias, Catherine? Miró a Daniel. ¿Pueden? Nos encantaría. Luego sonrió. Entonces sí, cariño. Tendremos Acción de Gracias juntos todos. Miró a James. Tú también. Y trae a tu familia desde Francia. James asintió demasiado emocionado para hablar. Esa noche Daniel arropó a Emma en la cama de su pequeño apartamento. ¿Papá? Sí, amor. Me alegra que la abuela Katy te haya elegido. A mí también. Y me alegra que ahora seamos una familia. Aunque mamá no esté aquí, seguimos teniendo una familia. Daniel besó su frente. Sí, cariño. La tenemos. Cuando Emma se durmió, Daniel se sentó a la mesa de la cocina y miró una carta que había llegado ese día de la empresa de facturación médica. Aviso final, saldo pagado en su totalidad, $180,000. Había una nota adjunta con la letra de Catherine. Nadie debería cargar solo con ese peso. Considéralo un bono. Te lo ganaste. Daniel se cubrió el rostro con las manos y lloró. No de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de la abrumadora sensación de que quizá, solo quizá el universo no siempre era cruel. Quizá a veces enviaban a una niña con un abrigo morado para recordarte que nadie debería estar solo. Quizá a veces enviaba a una anciana solitaria que veía tu valor cuando nadie más podía. Quizá a veces te daba una segunda oportunidad. Y quizá si tenías mucha suerte te daba una familia no unida por la sangre, sino por algo más fuerte, el amor. La elección, la decisión de presentarse el uno por el otro. Pase lo que pase. Daniel miró la foto de Sara sobre la mesa. Espero que puedas ver esto, susurró. Espero que sepas que estamos bien. Más que bien. Somos felices. Casi pudo escuchar su voz. Siempre supe que estarías bien. Eres la persona más fuerte y más bondadosa que conozco. No lo olvides nunca. No lo olvidaré, prometió. Te amo. Al día siguiente, en Acción de Gracias, Daniel y Emma fueron al ático de Catherine. James estaba allí con su esposa Marie y sus 2 hijos. El apartamento que había estado vacío durante 5 años, ahora estaba lleno de ruido, risas y vida. Catherine se sentó en la cabecera de la mesa, Emma a un lado y James al otro, y miró a su familia, la que le había tocado al nacer y la que había elegido. Quiero decir algo, anunció. Todos guardaron silencio. La Navidad pasada pensé que mi vida había terminado. Estaba sola, con dolor, lista para rendirme. Miró a Emma y a Daniel, y entonces 2 personas entraron en un restaurante y lo cambiaron todo. Levantó su copa. Por las segundas oportunidades, por los nuevos comienzos, por las familias que elegimos, y por el valor que se necesita para estar presentes los unos para los otros, incluso cuando el mundo nos dice que no podemos. Por las segundas oportunidades, repitieron todos. Comieron, rieron y compartieron historias. Emma enseñó a los hijos de James a tocar el piano. Daniel y Marie
Hablaron de la enseñanza del aprendizaje y de la importancia de dar esperanza a los niños. Y Catherine, sentada en su silla de ruedas, ya no luchando por ponerse de pie, solo estando presente, se sintió más completa de lo que se había sentido en décadas. Cuando la noche iba llegando a su fin, Emma se subió al regazo de Catherine. «Abuela Cathy». «Sí, cariño». «¿Estarás aquí la próxima Navidad?» La habitación quedó en silencio. Catherine abrazó a Emma con fuerza. «Lucharé para estar aquí. Te lo prometo». «Bien, porque te quiero. Yo también te quiero, mi niña querida». Cuando todos se fueron, Catherine se quedó sola en su apartamento, pero ya no se sentía vacío. Se sentía lleno de amor, lleno de recuerdos que estaban naciendo, lleno de promesas. Tomó el teléfono y llamó a Daniel. «Gracias», dijo cuando él contestó. «¿Por qué? Por salvarme la vida, por darme una razón para despertarme cada mañana, por mostrarme lo que realmente importa. Catherine, tú salvaste la mía primero. Luego nos salvamos el uno al otro, y ese es el mejor regalo de Navidad que he recibido jamás». Hablaron otra hora más sobre Emma, sobre James, sobre el futuro, sobre todos los edificios que restaurarían y sobre todas las personas a las que ayudarían. Cuando Catherine colgó, finalmente rodó hasta la ventana y miró la ciudad. «Lo logré, Thomas», susurró a las estrellas. «Encontré el camino de regreso. Encontré una familia. Encontré una razón». Y en algún lugar del universo le gustaba imaginar que Thomas estaba sonriendo. Porque el amor no muere, solo cambia de forma. Se convierte en el valor de intentarlo otra vez, en la disposición de abrir el corazón a extraños, en la decisión de presentarse incluso cuando todo duele. Se convierte en una niña con un abrigo morado cantando desafinada en un restaurante, en un carpintero con ojos bondadosos, y manos capaces en una anciana solitaria que por fin aprendió que el dinero no puede comprar lo que importa, pero el amor sí puede sanar lo que está roto. Y en la mañana de Navidad, un año después, todos volvieron a reunirse en el ático de Catherine. Catherine estaba más débil ahora. El cáncer que habían encontrado en marzo estaba ganando. Pero era feliz. Emma abría regalos. James preparaba café. Daniel ayudaba a Catherine a sentarse junto a la ventana. «Esto es todo», dijo Catherine en voz baja. «Este momento aquí mismo. Esto es todo». «Sí», asintió Daniel. «Lo es». Emma se acercó con un dibujo. «Hice esto para ti, abuela Cathy». Era un retrato familiar, figuras de palitos tomadas de la mano. 4 adultos, 3 niños, y en el centro una mujer en una silla de ruedas. Abajo Emma había escrito: «La familia es amor. Feliz Navidad». Catherine apretó el dibujo contra su pecho y lloró porque por fin comprendió lo que había estado buscando toda su vida. No el éxito, ni el dinero, ni los edificios o imperios, o el reconocimiento, sino esto: amor, familia, conexión. El valor de dejar entrar a las personas, y la gracia de aceptar que a veces la familia que necesitas no es la que te toca al nacer. Es la que eliges, la que te elige de vuelta, la que aparece en Navidad y te recuerda que nadie debería estar solo nunca. Únete a nosotros para compartir historias significativas dando me gusta y suscribiéndote. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y una empatía sincera.